qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no me dice nada? ¿Qué está pasando con el bebé? Díganos la verdad, lo que sea, doctor Mondragón. Bárbara, perdiste al bebé. Se acabó. No existe ningún bebé. Tu embarazo terminó. No hay nada que hacer. No puede ser, no puede ser. No puedo perder al bebé. No puede ser. Ay, abuela. No te imaginas cómo me duele verte así. Siempre fuimos tan distantes. Y bueno, solo hasta ahora te puedo llamar abuela. Después de que pasaron tantas cosas entre nosotras. Fue horrible el día que pensaste que yo era la amante de mi abuelo. Fuiste tan dura conmigo. Pero bueno, aquí estamos juntas. Me gustaría decirte que te juro que no te guardo ningún rencor, ninguno. Te quiero. Y tú sabes que puedes contar conmigo para defender la empresa, tu casa, tu familia. Y yo te quiero ayudar a deshacerte de Rodolfo, abuela. Te lo juro. No, doctor. Doctor, dígame que mi bebé está bien. Por favor, dígame que está vivo. Bárbara, creo que no entendiste. No hay nada que hacer, perdiste al niño. Lamentablemente, tu accidente fue muy fuerte y tu embarazo era de alto riesgo. Era imposible para el bebé sobrevivir a un golpe tan fuerte. Tenías que haberle hecho caso al doctor y quedarte tranquila en tu cama, guardando reposo, en lugar de estar tratando de... En vez de tratar de limpiar. Era una limpieza que no podía esperar. Doctor, ¿qué voy a hacer? Yo necesito este embarazo. Yo necesito ser madre. Si no le doy un hijo a mi marido, me va a dejar. Se va a ir con otra. Pues tendrás que intentarlo otra vez más adelante. No, es que no entiende. No me entiende. No tiene idea de todo lo que tuve que hacer para que mi marido se metiera en la cama conmigo. O al menos creyera haberse metido en la cama contigo. Doctor, usted me tiene que embarazar. Por favor, así sea con inseminación o implántame óvulos, dame un bebé, lo que sea. Por favor, yo necesito estar embarazada. Lo siento, Bárbara, eso va a ser imposible. No, pero es que ¿por qué? ¿Por qué va a ser imposible? Hay mucha tecnología ya y hay mujeres que tienen muchos hijos, hasta 8. Yo me conformo con uno así, chiquito, feíto. Por favor, le pago lo que sea, doctor. Por favor, ayúdame, mi matrimonio está en juego. Por favor. Bárbara, tú no vas a quedar embarazada en mucho tiempo. Tu matriz está estropeada y debemos esperar a que sane. No hay otra. No. ¿Qué le voy a decir a José Ignacio? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Muchísimas gracias por traérmelo. No sabes lo feliz que me hace verlo. Sí. También para él ha sido muy bueno verte. Bueno, pues ya cuando salga de aquí voy a hacer una familia. Ya va a tener su hermanito o hermanita, no sé. Vamos a ver qué es lo que está esperando Bárbara. Pero te puedo pedir un favor. Dime. Cuida a Bárbara. Digo, yo sé que es muy difícil lo que te estoy pidiendo, pero su embarazo es de alto riesgo y no sé. Cuídala, ella es hiperactiva. Claro que lo voy a hacer, José Ignacio. Yo sé que es demasiado que te ocupes del niño, de Bárbara, de mi papá. No me cuesta ningún trabajo cuidar a tu esposa. Como tu hijo, mucho menos. Lo adoro como si fuera mi nieto. Así que no es ninguna carga y tu papá está mucho mejor. Esperemos que en cualquier momento se levante de esta silla, ¿no? Ay, Diosito, pero ¿por qué se tenía que morir así mi patroncito? Si él ya se me estaba poniendo bien. Ay, Dios mío. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde?
Está bien. ¿Papá? No. ¿Papá? Hey, Junior, No. tranquilízate. No. No, Junior, por favor, Junior. No, por favor. Papá. ¿Ya te sientes mejor? Perdí al mucoso. ¿Te das cuenta? La única esperanza que tenía de retener a José Ignacio a mi lado. Y todo por culpa de esa lechuga. Bárbara, ¿qué fue exactamente lo que pasó con Gerardo? Oh, bueno, ¿qué importa lo que pasó con Gerardo? ¿Que no entiendes? Lo que importa ahorita es mi bebé. Mi embarazo frustrado. Esa lechuga tenía que morirse y me estaba estorbando. Me estaba amenazando. Tenía que deshacerme de él. ¿Tú estás segura que lo mataste? Completamente segura. Yo lo lancé por las escaleras. Y vi cómo se moría. Ahorita debe estar en el infierno. Con Roncancio. Jugando a los detectives. ¿Y cuándo le piensas decir a José Ignacio que no estás embarazada? ¡Nunca! ¡No seas idiota! ¡Nunca! José Ignacio no se puede enterar nunca que yo perdí este bebé. Y ahora tú me vas a ayudar. Porque yo tengo que seguir embarazada. Yo estoy embarazada. ¿Me oyes? Así que nos vamos a robar a un bebé, o vamos a comprar un bebé, o yo no sé qué vamos a hacer. Pero José Ignacio se tiene que quedar conmigo. Se tiene que quedar conmigo. No se puede ir con Rosa. No se puede ir con Rosa jamás. Vámonos. ¿Cuánto dinero pensaba pedir Ramón Gómez y usted por Rosaura Sotomayor? Ya les dije que no fue un secuestro, fue un rescate. Y si no me creen, ¿por qué no le preguntan a Rosaura cuando despierte? Ella se los va a confirmar. Pues por ahora, y mientras la señora Rosaura está inconsciente, usted debe permanecer bajo nuestra custodia. ¿Qué? No. Ustedes no pueden hacer esto. Yo no he hecho nada. Además, Rosaura es mi mamá. No me pueden acusar de secuestrar a mi mamá. No tenemos pruebas de su versión de los hechos. Pues yo sí tengo pruebas. La señorita Rosa es mi hija. Y también es hija de la señora Rosaura Sotomayor. Actuó bajo mi consentimiento, así es que si la van a dejar detenida, necesitan detener a mí también. Junior, soy yo, Andrea. Te estoy llamando para decirte que mi abuela Rosaura sufrió un ataque al corazón. Está hospitalizada aquí en la clínica de Antonio. Cuando salga te hablo, ¿va? Un beso. Ay, Dios mío, ¿por qué no me contesta? Qué raro. Rosa. ¿Abuela? Rosa. Enfermera. Una enfermera, por favor, que me puedan... Ay, señorita. Mi abuela está despertando. ¿Cómo te sientes, abuela? ¿Qué pasa? No. No.